Bueno, pues vamos al grano. Lo que vamos a ver un poco es eso que tenéis ahí. Un poco sobre normalización, ideas, bueno, que ya habéis visto en FOL, porque sé que os hablan de estos temas. Un poco sobre simbología, cómo se marcan los bornes, las marcas que utilizamos en los esquemas, tipos de esquemas que hay, un poco sobre esquemas de mando, esquemas de fuerza, cómo se enumeran los conductores, los esquemas de regleteros y borneros, representación de mangueras y un poco sobre dibujo mecánico, unas nociones, vamos a llegar solo para nociones de acotación y demás. Bueno, la parte eléctrica tendremos que manejar también planos mecánicos, sobre todo en mecanizado de las partes donde vamos a ir poniendo los componentes eléctricos, principalmente los cuadros, la tapa de los cuadros, pupitres de mando, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que tener una idea, al menos de saber interpretar bien un plano acotado, saber mínimamente generar unas cotas para un supuesto de ese tipo. Bueno, sabéis ya a estas alturas que estáis metido en algo técnico, que una cuestión importante en la técnica es la normalización. Pensar, por ejemplo, que si cada uno fabricase tornillos como le diese la gana, sería prácticamente imposible, no prácticamente imposible, pero sería mucho más costoso y mucho más complicado tener un repuesto, por ejemplo, de un tornillo. De ahí que existe una norma que sea la de la métrica de los tornillos, que hay tornillos de métrica 3, de métrica 10, de métrica lo que queráis. ¿Vale? Y sabéis que vais a poder conseguir ese tornillo, estéis aquí, estéis en Alemania, estéis en donde estéis. Si pedís un tornillo con una determinada cabeza de métrica 10, os van a dar un tornillo que os va a servir. ¿Vale? Eso es un poco la finalidad de la normalización. Reducir costes, hacer que las instalaciones sean fácilmente mantenibles, simplificar, os dice ahí, el proceso productivo. Cuando utilizo productos normalizados es mucho más fácil. Como ocurre, por ejemplo, en los coches, ¿no? Que tienen piezas en común. Si vais por coches de diferentes marcas, al final muchas de las piezas que hay en un coche y en otro son las mismas. Y no hablo simplemente de marcas que estén en el mismo grupo de fabricación, ¿no? Sino marcas incluso de distintos grupos, tienen las mismas piezas. De hecho, a nivel mundial hay fabricantes de piezas específicos para coches que fabrican para diferentes marcas. Se reduce el tipo de productos fabricados. Al normalizar la gama de productos distintos que tengo, se reduce, haciendo que se hagan más barato, ¿no? Creamos economías de escala, producimos cada vez más unidades de un mismo producto y cada unidad sale más barata. Podemos hacer mejoras continuas en el diseño. Al utilizar productos normalizados es mucho más fácil diseñar. Por ejemplo, los compañeros que tenéis en diseño saben de ello, ¿no? Cuando generan un modelo en 3D para una máquina, parten muchas veces de piezas que están normalizadas. Aumento de la calidad y posibilidad de automatizar el proceso productivo. Cuando tengo las características definidas de lo que tengo que hacer, es muy fácil automatizar el proceso de producción. Os sonarán también algunos de esos organismos que pone por ahí de normalización. A nivel eléctrico importante el IEC, ¿no? OCEI, la Comisión Eléctrica Internacional. Luego tenemos el Comité Europeo de Normalización, donde salen las normas EN. Y a nivel de España tenemos a ENOR, ¿no? Que es el que genera las normas que se llamaban UNE, aunque ahora salen ya con el título de N de norma europea. Y que hoy en día pues lo que hace mayormente es concretar esas normas que se generan a nivel europeo, a nivel de la Comunidad Europea, pues concretarlas en España, ¿no? Pero bueno, hoy en día son equivalentes, ¿eh? Las que tengáis en AENOR van a ser las mismas que las que tengáis en el organismo de normalización francés, en el alemán, de las normas DIN, en donde queráis. ¿Vale? Ese proceso que hubo de armonización de normas está ya concluido y de hecho cada vez que se genera una se genera para todos los países. Y luego tenemos a nivel eléctrico dentro de Europa el CNELE, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Esos son los organismos que más os van a salir. Luego, si fueseis fabricantes, tendríamos que ver muchos más, ¿no? Cuando es fabricante de material eléctrico, si miráis cualquier catálogo en una de las primeras hojas o en las últimas, suelen poner las normas para las cuales sus productos están certificados y es muy común ver pues que la norma sueca, la norma, bueno, los países estos del norte que tienen su normativa propia, que no está normalizada, la norma china hoy en día muy importante también, bueno, para los diferentes países, ¿no? Los diferentes áreas de normalización, las normas americanas.
Bueno, normalmente todos los fabricantes, que hoy en día ya casi los principales son multinacionales, aunque bueno, sigue habiendo fabricantes más pequeños, suelen normalizar sus productos para todas esas normas. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros desde el punto de vista eléctrico? Pues esas dos que aparecen ahí remarcadas. La EN 60617, que es toda la parte de simbología, que es con lo que más vamos a trabajar, y la IEC 750, que digamos que es una norma un poquito más antigua, pero que sigue siendo utilizada y la vais a ver presente sobre todo mucho en los fabricantes. Sigue apareciendo esta norma IEC. Vale, hay algunas diferencias, sobre todo en designación. La simbología no cambia, pero la designación sí es ligeramente diferente. Bueno, hasta aquí me imagino que todo cosas que os suenan y vamos, estáis viendo en otros módulos. Específicamente cuando nos metemos en dibujo técnico. Normas generales que vamos a tener, estas son válidas tanto para el dibujo mecánico como para el dibujo eléctrico, en general para todos los esquemas. Todas las entidades gráficas que llamáis, es decir, las cosas, los dibujos que yo meto dentro de un plano, adoptan lo que se llama un módulo. Un módulo es una cantidad de referencia, a la cual yo puedo referenciar el tamaño de los símbolos, por ejemplo, o de los componentes que meta en un plano. Los valores de módulo normalizado son esos que tenéis ahí. Tiene que haber diferentes módulos porque hay planos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces hay veces que me va a interesar a lo mejor trabajar con un módulo mayor porque el plano me permite dibujar a un tamaño mayor. Para el A4 y el A3 el módulo que se suele adoptar es 2,5, es al que están referidos los símbolos que vamos a ver. Todos están para el módulo de 2,5. Luego dentro del módulo, para dibujar por ejemplo la simbología, si me voy a un tamaño más grande puedo doblar el módulo, puedo multiplicar todo por 2. La norma lo permite. Bueno, dentro de lo que es el plano, ¿qué elementos vamos a tener? Pues el primero que nos comentáis es la rejilla de referencia. Su valor va a ser 16 veces el módulo o 20 veces el módulo. ¿Vale? Es decir, 2 centímetros o 2,5 centímetros. Esa es la división de columnas que voy a tener en todos los planos. Pensar que nosotros aquí estamos manejando planos a lo mejor de 1 a 2 hojas. En un proyecto industrial puedo tener un plano con 100 hojas o más. Entonces, para poder localizar los elementos dentro de los diferentes pliegos de un mismo plano o dentro de planos de la misma obra o del mismo proyecto, necesito tener una referencia para poder localizar número de plano, número de hoja y dentro de la hoja la columna o la parte del esquema donde lo tengo. Para eso sirve la rejilla de referencia. Es un sistema de columnas en que las columnas vienen numeradas o vienen nombradas por letras y cuando veamos las referencias cruzadas, pues es donde me va a hacer referencia, ¿no? En los planos que vosotros manejáis de las prácticas están metidas esas referencias cruzadas y las columnas están numeradas. Si os fijáis debajo de los contactos aparece siempre un 1.2, 1.3, algo de ese estilo. Eso es la referencia. Me está diciendo que la bobina de ese contacto está en el plano número 1, en la columna número 2. Se suele dar siempre una referencia de página, plano, punto, columna. Más cosas que van referidas o que van en función de ese módulo. Los grosores de línea. Los grosores de línea siguen esa fórmula que tenéis ahí o se calculan con esa fórmula que tenéis ahí según la norma. ¿Vale? 0,1 por la raíz de 2 elevado a la n. Donde n le voy dando, y multiplicado por el módulo, donde n le voy dando valores enteros más el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, etcétera. De ahí saldría una serie, que es esta que tenéis aquí, que es la serie, un ejemplo de serie de grosores, ¿no? Que es los que utilizamos con el módulo de 2,5, que es el que vamos a utilizar. Y los grosores normalizados son 0,25, 0,35, 0,5, 0,7 y 1. ¿Vale? Son los más comunes, siempre referido, lo voy a referir todo sobre todo un A4 y un A3, que son los formatos que más vamos a manejar. No es recomendable utilizar más de 3 grosores de línea distintos en el mismo plano, puesto que al grosor le vamos a dar significado, más en la parte mecánica que en la parte eléctrica, pero el grosor también implica un significado. Vamos a ver cómo los diferentes elementos se dibujan con diferentes grosores. Se suele hacer con la condición de que el grosor más pequeño al grosor más grande la relación suele ser 2. Es decir, el grosor como mínimo más grande tiene que ser el más pequeño multiplicado por 2. Ahí os pone varias series que podrían ser válidas, ¿no? 0,25, 0,35, 0,5, 0,25, 0,35, 0,7, 0,25, 0,5, 0,7.
que os dice que serían adecuados, por ejemplo, para un A4 o un A3. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué se hace así? Al final, bueno, esto hoy en día ya no tiene mucho sentido, claro, con el tema de los planos en PDF, pero los planos habitualmente se reproducían por fotocopia o por sistemas similares más de una vez. Es decir, era muy común a partir de una fotocopia de un plano sacar otra fotocopia. Sabéis que las fotocopias, a medida que se van haciendo, se va perdiendo información del dibujo. Es decir, no me reproduce el 100%, sino que pierdo parte de la información hasta que llega un momento, cuando hago la cuarta o la quinta fotocopia, que si he escrito muy pequeño ya no se van a poder leer los textos, ni ver, algunas líneas se van a borrar. Bueno, lo veis, ¿no? Cuando os damos aquí los profes apuntes están de mucho tiempo fotocopiados unos encima de otros, pues a veces ni se lee, ¿no? Eso es lo que intenta evitar la norma, intenta evitar la pérdida de información. Con esos grosores, pues asegura que mínimamente, aunque yo reproduzca 3 o 4 veces la misma hoja, se va a conservar. Hoy en día, con el tema del digital, pues esto ya no tiene quizás para vosotros tanto sentido, pero bueno, está definido así en la norma. Vale, digo que no tiene tanto sentido porque el PDF tú puedes copiarlo y mandarlo y no pierde calidad, ¿no? Una vez que lo has generado, con la calidad o con la compresión que tú lo hayas generado, pues el PDF está así para siempre. Y si lo quiero imprimir, pues lo imprimo y está como nuevo, ¿no? Es la primera impresión. Bueno, la altura de los textos, pues algo similar. La altura de los textos es la misma fórmula, pero sin multiplicar por 0,1. Es decir, con lo cual será 10 veces más. Si yo utilizo el grosor de 0,25, la altura del texto será 2,5. Para 0,35 será 3,5. Para 0,5 será 5. Es decir, la altura de los textos es siempre el grosor de la línea con el cual estoy escribiendo multiplicado por 10. La práctica que vamos a hacer en este tema o el trabajo que vamos a hacer, que va a ser de AutoCAD, pues una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser generar una serie de capas con esos grosores de línea normalizados. ¿Vale? Ya sabréis, porque habéis empezado con AutoCAD, que se puede configurar para imprimir, que me imprima cada capa con un grosor determinado. Yo le puedo asignar a la capa el grosor y me la va a imprimir con ese grosor. Vale, eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego, cuando yo vaya a meter textos de un determinado tamaño, pues los meteré en la capa del grosor correspondiente. Hay veces que se genera también otra capa distinta con el mismo grosor para textos. Pero bueno, siempre teniendo presente que la altura está en relación con el grosor de la línea con el cual lo voy a dibujar. Vamos a utilizar también un tipo de letra, una tipografía normalizada, que es la ISO. ¿Vale? Es la que deberíamos de utilizar en los planos, no... Bueno, hoy en día también por la era digital, pues tengo disponibles un montón de tipos de letra distintos, pero no todos son igualmente legibles. Por eso es recomendable utilizar el normalizado, que es la letra de tipo ISO. Luego me parece que aquí hay algún ejemplo en los apuntes de ese tipo de letra. No es exactamente el que tenéis por defecto en el AutoCAD. Sí que saca una que es ISO, pero hay una que se ve un poco más clara, un poco más guapa, entre comillas, que la que aparece por defecto y que está normalizada, que es letra ISO. Vale. No queda bien en un plano que metáis tipos de letra extraños. Por supuesto, Comic Sans, olvidarlo, que hay gente muy aficionada, no sé por qué, a ese tipo de letra. Entonces, creo que ya está tipificado como delito utilizar Comic Sans en los planos, ¿eh? Debería, si no lo está. Todo en letra normalizada. Y como mucho, pues bueno, Arial, por ejemplo, ¿no? De una mala, un tipo de letra que se interpreta. Arial creo que es el tipo de letra, la tipografía que tenéis ahí. Es de las más básicas, pero también es de la que más fácil se entiende. Bueno, dirección de los textos en un plano. Otra cosa importante. Todo lo que ponga en un plano se tiene que leer desde abajo o desde la derecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es la encuadernación. La encuadernación, en las culturas, en los países donde escribimos de izquierda a derecha, la encuadernación va a la izquierda. Entonces, el sistema está pensado para que si yo necesito poner algo en el otro sentido, la encuadernación a la hora de girar el plano, la encuadernación me quede para arriba. ¿Vale? Porque imaginaos que está en un pliego todo encuadernado, no voy a poner la hoja contraria en blanco de mi lado, ¿no? Querré tener más cerca de mí el plano que yo quiero mirar. Por eso se escribe siempre todo, desde abajo o desde la derecha.
Estas normas que estamos viendo normalmente se han elaborado después de muchos años de experiencia, ¿no? En tecnología y en técnica y demás. Entonces, todo lo que dice la norma, aunque no lo podamos percibir al primer momento, pero todo tiene un porqué, todo está bastante probado de que está bien que sea así. Los cajetines también están normalizados. Normalmente van en la parte inferior, siempre, normalmente, ¿eh? Podrían ir en un momento dado en otra parte del plano, pero normalmente en la parte inferior y a la derecha, si no ocupan toda la parte inferior del plano. La más pequeña de los tipos de letra, la altura más pequeña que se va a utilizar va a ser 2,5. Quedaros con ese detalle. Luego en segundos lo tendré que recordar. Cuando hacemos documentación, cuando dibujáis en AutoCAD, y yo la verdad que os entiendo, porque tú imprimes un plano en PDF y el PDF te da una calidad hoy en día casi total, aunque vaya comprimido. Tú haces un zoom sobre el PDF y claro, por pequeña que sea la letra, la vas a leer. No es como una imagen en JPG, ¿no? Que si la escribes muy pequeño, enseguida pixela y el texto no está claro. Pero bueno, eso es un error, porque tenéis que pensar que un plano en un momento dado es para poder imprimirse. Hoy todavía en muchos contextos los planos se imprimen para trabajar con ellos de una manera más cómoda. Estás muchas veces en una obra, no sé, con suciedad y demás, pues no es cómodo llevar una tablet o un portátil, es mucho más cómodo el papel. Que si se te estropeas tal, pues sacas otra copia y está, ¿vale? Entonces pensar que lo que vais a generar es susceptible de ser imprimido y por ello tengo que tener un mínimo, el mínimo es 2,5 de altura. Identificación de conductores. Vale, ya empezamos en la parte eléctrica. Cosa que hay que evitar, muy importante, los trazos oblicuos. Esto en algún esquema ya os lo he marcado alguno. Como mucho, como trazo oblicuo, cuando yo dibujo conductores, lo más que hago son estas conexiones, por ejemplo, que hago en una borna. Si lo quiero dibujar así, porque esto se puede dibujar de varias maneras. Ese es el trazo oblicuo máximo que puedo hacer. O en un esquema de cableado, por ejemplo, cuando entramos a una conexión y tengo que meter dos conexiones en el mismo, que saco una en perpendicular y la otra la inclino ligeramente a 70 grados y luego la desplazo. Pero siempre con trazos muy cortos, ¿vale? Los trazos oblicuos, más allá de 5 milímetros, los evitamos a toda costa, porque lo único que hacen es, por decirlo de manera simple, enguarrar el esquema. Todo líneas horizontales y verticales. Para identificar los conductores veremos que existen dos formas, la equipotencial sería una, o por conductores sería otra, por conductores físicos. Y luego vamos a ir metiendo también información adicional de los valores de tensión, del tipo de red de alimentación, etcétera, etcétera. Las secciones de cable, a veces cuando es una canalización, que hay varios, pues se mete también la sección del tubo. Bueno, la identificación equipotencial, que ya la comentamos yo creo en el tema 3, consiste en que todos los conductores que pertenecen a un mismo potencial eléctrico llevan el mismo número en todos sus bornes. En el plano ese número se mete también sobre el conductor, se van numerando. Eso va a ayudar a que el que está haciendo el cuadro que está construyendo lo pueda marcar correctamente los conductores. Cuando tengo que pasar una conexión equipotencial de una hoja a otra hoja, lo que se hace es poner una flecha, ¿no? Esto lo utilizamos también en los planos de prácticas. Realmente son cosas que estamos ya viendo desde el principio. Aquí os pone plano 02, por ejemplo, columna o celda B2. Tiene un sistema aquí de referencia de fila-columna. Yo os lo pongo más sencillo porque solo os numero la columna. Entonces, en nuestros planos aparece algo como, no sé, por ejemplo, aquí aparecería 2.1, por ejemplo. Plano 2, columna 1. ¿Vale? Y el que viene, pues este vendría a lo mejor pues del plano 1 de la columna 9. Es decir, marcáis aquí donde llega la flecha y en este marcáis aquí donde está la flecha de salida. ¿Vale? Son unas referencias cruzadas. A la hora de marcar los conductores, esto es algo que también yo creo que conocéis. L para los conductores de fase, N para los conductores de neutro, PE para el conductor de protección o equipotencial. Ahí tenéis ejemplos, ¿no? Y luego siempre se acompaña de números, ¿no? Para distinguir. Las fases normalmente serán L1, L2, L3.
esa denominación de RST se sigue utilizando en algunos casos, más a lo mejor en el ámbito de las máquinas, pero está en desuso, ¿eh? Lo normal es línea 1, línea 2, línea 3. Vais a ver cientos de instalaciones donde aparecen en muchas partes, pero en los planos que se generan ahora normalmente se utiliza el L1, L2, L3 en vez de RST. Vale, que lo vais a ver por ahí. Más cosas que pueden aparecer en los conductores. El tipo de material, aluminio y cobre. Normalmente cuando no se indica nada entendemos que es cobre, y si son de aluminio se le añade la mayúscula y la L, ¿no? Para indicar que son de aluminio. Y luego indicamos la composición de los conductores. Por ejemplo, tenéis varios ejemplos ahí que están sacados de la norma. 3 por 120 milímetros cuadrados más 1 por 50 significa que tengo 3 fases de 120 milímetros cuadrados de sección y un neutro de 50. Lo mismo de forma resumida sería 3 por 120 más 50 milímetros cuadrados. Cuando es de aluminio, pues tenéis ahí esa L que se le añade ahí. ¿Vale? Esto me imagino que ya os sonará también. Luego la tensión de alimentación, la red de alimentación de varias formas. 3 más N, el símbolo de alterna, 400/230, 50 hercios. La típica distribución normalizada, ¿no? Se puede poner también como 3N o 3/N. ¿Vale? 3 formas de poner lo mismo. Se le puede añadir el esquema de distribución también, si el esquema no es de tipo TT. Todo el esquema de distribución, ¿sabéis lo que es? ¿Ya lo visteis? Lo que son los esquemas de distribución. ¿O no? Os pregunto qué es un esquema TT, ¿lo sabéis? Parece que es la instrucción 8 del reglamento, ¿no? Bueno, el número no sé, en el antiguo desde luego era la 8, en el de ahora igual es la 9 o la 7. Los esquemas de distribución del neutro. Mirad. Básicamente son 3. Bueno, 3 que son 4. Es la manera en la que yo distribuyo el neutro desde la alimentación que tiene esa instalación. Cuando estoy en una red de distribución pública, el reglamento me dice que la distribución tiene que ser TT. TT significa que en el centro de transformación, que es el origen de mi alimentación, el neutro está puesto a tierra, y en la instalación receptora, las masas de la instalación están puestas a tierra también. Los esquemas de distribución están muy relacionados con la manera en la que yo protejo contra los contactos indirectos, ¿vale? Con el tema del uso del diferencial o no. Cuando tengo un esquema TT, el método habitual de protección es el interruptor diferencial. ¿Por qué? Porque lo que hago, cuando hay un defecto de aislamiento, es que ese defecto de aislamiento lo voy a derivar a tierra en la instalación receptora, esa corriente se va a cerrar por tierra hacia el centro de transformación y me va a generar esa diferencia de corriente que el diferencial es capaz de detectar interrumpiendo la instalación, ¿no? Cuando se detecta. ¿Vale? Es una manera de proteger contra contactos indirectos. Toda instalación que está alimentada en una red de distribución pública tiene que tener obligatoriamente este esquema. Cuando yo tengo una red que ya no está alimentada de una distribución pública, por ejemplo una industria donde tiene su propio centro de transformación, yo puedo optar por otros esquemas. Aquí tengo uno de ellos en sus dos variantes, que es el TN, es decir, tengo en el centro de transformación, la primera letra me indica cómo está el neutro en el centro de transformación, la segunda cómo está la conexión a tierra de las masas metálicas en la instalación receptora. Por tanto, en el centro de transformación el neutro está a tierra, en la instalación receptora las masas metálicas están conectadas al neutro. Es decir, utilizo el neutro como conductor de protección. Y hay dos variantes, ¿no? El separados, que es cuando en la instalación receptora el neutro y el conductor de protección son dos conductores físicamente distintos, aunque se unen en el origen de la instalación, en un mismo punto. Y luego combinados cuando directamente no tengo conductor de protección y el neutro hace las veces de protección y tierra. Físicamente es el mismo conductor. Y puedo tener también una variante de los dos que sería combinado al principio de la instalación y separado aguas abajo, es decir, el CS. En la parte inicial estaría como el dibujo de abajo y en la parte final de la instalación podría tener en un momento dado separado el conductor de protección del neutro. La gracia de este esquema es que aquí yo realmente lo que hago para proteger contra contactos indirectos es convertir el defecto de aislamiento en un cortocircuito. Porque fijaros que estoy uniendo la masa metálica
donde se produce el defecto, la estoy uniendo con el neutro. Es decir, es como si estuviese haciendo, si el contacto es suficientemente bueno, un cortocircuito entre fase y neutro. Esto me puede permitir en un momento dado prescindir del diferencial y utilizar el automático como protección contra contactos indirectos. Es decir, no solo protección contra sobrecargas y cortocircuitos, sino también de un contacto indirecto. Cuando hay un defecto, lo que pasaría es que saltaría el automático. Eso me va a permitir que el cuadro desde el punto de vista de las protecciones tenga menos elementos, ¿no? Sea más sencillo. Cuando tengo una instalación con muchos receptores, pues eso puede ser bastante útil. Claro está que tengo que asegurarme que las corrientes de defecto, tendría que calcularlas para que las protecciones entren, es decir, que sea capaz de disparar la parte magnética del automático, no me vale con que dispare la parte térmica, tendría que ser la parte magnética. Y luego tengo un tercero, que es ya un poquito más complicado, que es cuando el neutro está de tipo impedante en el centro de transformación. Aquí lo que se pone es una resistencia que me controla la intensidad que tengo en el caso de una derivación. Y en la instalación receptora las masas están conectadas a tierra, ¿no? Es IT, se llama este. Sería el IT. Bueno, en este lo que hay que hacer es estar midiendo continuamente aquí se mide, porque bueno, este está diseñado para que con un primer defecto no sea peligroso, no pase absolutamente nada, no sea peligroso para las personas, pero si hay un segundo defecto, sobre todo si es una fase distinta, entonces sí que puede haber un riesgo alto de descarga si una persona toca. Entonces se mide siempre esta corriente que hay por aquí. Cuando hay un defecto, la corriente por esta impedancia se va a incrementar, detectamos esa corriente y sabemos que tenemos que reparar. Lo que pasa es que me permite tener continuidad de servicio, porque como el primer defecto no es peligroso, yo puedo seguir funcionando en la instalación. Eso sí, tengo que localizarlo para que no se me junte con un segundo, porque entonces puede haber peligro. Esos son los tres esquemas que tenemos. Bueno, eso lo voy a poner normalmente también en el conductor. Ahí tenéis, por ejemplo, pues en un TNS, cómo se pondría, ¿no? Después de poner los valores de tensión, frecuencia y demás, pues añadiría eso. Y ahí el ejemplo, dos ejemplos, uno de corriente continua y otro de corriente alterna, de cómo se pondría sobre los conductores, en un esquema en este caso multifilar, donde pongo todos los conductores dibujados. Bueno, los símbolos. Vamos a ver algunos símbolos. Luego tenéis una tabla ahí amplia que habrá que mirarse. La idea de la simbología que utilizamos. Bueno, lógicamente, pues dibujamos simbólicamente para poder hacerlo de manera mucho más sencilla, mucho más rápida. Se intenta dibujar algo que se parezca, más que se parezca, que me dé una idea de cómo funciona el elemento real. Entonces, por ejemplo, en los contactos, lo que se pone, el símbolo de un contacto es este de aquí, ¿no? Yo entiendo que esto es como si fuese un puente levadizo, ¿no? Es una pieza que gira aquí. De hecho, en la norma antigua se ponía un círculo en esa parte, ahora ya no se usa. Y esto cuando se accione, pues se va a mover, va a girar en este sentido y me va a dejar cerrado aquí el circuito, ¿no? Esta es un poco la idea del símbolo del contacto. Sabéis que físicamente no es un contacto, normalmente, físicamente, pues son o bien una pletina que se dobla como los relés, una pletina que hace contacto por sus dos extremos, que se mueve en sentido longitudinal, ¿vale? Y que cierra ahí. Eso sería como es físicamente. Lo que hay a la izquierda es cómo lo dibujamos. Luego los símbolos se componen a su vez de unos símbolos más sencillos. Por ejemplo, el pulsador se compone de tres, ¿no? Que son el contacto, bueno, yo diría de cuatro. El accionamiento manual en general tendría este por un lado, que es el del contacto. Luego tendría el accionamiento manual en general, que es este de aquí, la unión mecánica, que es la línea discontinua, y cuando le pongo aquí las dos rayas, que sería o significa que es un pulsador. ¿Vale? Con esos cuatro elementos formo el símbolo del pulsador. Ese símbolo que normalmente dibujamos así, gracias a la normalización, a la armonización de las normas en Europa, pues si veis algo como esto, con una flecha hacia afuera, una doble raya y esto aquí, eso normalmente es un pulsador también. Así suele ser, por ejemplo, como lo dibujan en Italia. Las normas italianas
Solían dibujarlo de esa manera y hoy en día, al estar armonizadas, pues se dibuja, se puede dibujar en toda Europa de esa manera también. En España, la manera en la que lo hacemos, con quien más coincide es con Alemania. Por razones históricas, España, desde principios del siglo XX, sacó muchas normas de la norma DIN alemana y entonces es prácticamente igual. La norma SUNE, en la etapa pues esta desde el 30 y pico en adelante, pues se copiaba sobre todo de Alemania, ¿no? Que era donde estaba ahí un poco el referente a nivel político. Y por eso son muy parecidas las españolas a las alemanas. De hecho, prácticamente todos los símbolos son exactamente iguales. A la francesa se parece también, que a su vez es muy parecida. En este caso, por ejemplo, como curiosidad, la británica es bastante más parecida, o era en su origen bastante más parecida a las de Europa continental que a las de Estados Unidos, que son bastante diferentes. La norma americana es muy, muy diferente. En cambio, bueno, yo creo que por proximidad geográfica más que por proximidad cultural. Bueno, lista de símbolos. Iremos viendo, ¿vale? En general, una cosa importante que tenéis que acordaros. Cuando yo tengo un equipo que no sé lo que es, no sé cómo dibujarlo, no tiene un símbolo concreto porque es un equipo complejo, yo siempre tengo la solución del rectángulo, el cuadrado, el círculo y meter lo que sea dentro. ¿Vale? Es lo que pasa con la célula fotoeléctrica. La célula fotoeléctrica la puedo dibujar realmente de varias maneras. Lo que se suele hacer, mira, lo tenéis aquí. Meto el rectángulo, que es lo que me está diciendo ahí la norma. Dibujo el principio de funcionamiento, que es el diodo emisor de luz, y el fototransistor receptor de luz. Aquí faltarían en el símbolo un par de flechas. Meto el contacto conmutado, que es lo que tiene. Esta es una como las que utilizamos aquí. Y le pongo la denominación de los colores en los terminales. Le añado incluso, si es reflex, pues el reflector, con esas dos flechas que indican que hay una magnitud que va y viene, ¿no?, de ese reflector, que sería la luz. Ese símbolo expresamente la norma no me lo dibuja, pero yo lo compongo a partir de otros símbolos que están todos ellos recogidos dentro de la norma UNE. Esa es la idea de esto que aparece aquí al principio. Vale, estos símbolos que os pone ahí. Blindaje o pantalla, cuando tengo un blindaje en lugar de un componente, se utiliza la línea discontinua. Primero os describe los símbolos de los tipos de corriente, que ya conocéis: continua, un trazo continuo con dos trazos discontinuos debajo, la onda de alterna para la onda de alterna. Fijaros que este punteado que aparece aquí, estos son los 2,5 milímetros del módulo. Es decir, entre este punto y este punto son 2,5 milímetros. La norma me lo da con una referencia de rejilla que vaya con el módulo normalizado. Efecto térmico y efecto electromagnético. Esto también lo conocéis, es el que utilizamos en el térmico, ¿no? Cuando dibujo el relé térmico, por ejemplo, que tengo en el motor, lo que dibujo es esto de aquí, ¿no? Este símbolo metido dentro de un cuadrado. Y como tengo tres fases, pues lo tengo que dibujar tres veces. ¿Vale? Ese es el símbolo de la parte de fuerza de un relé térmico. Estoy representando ese efecto térmico, que es el que me hace que dispare esa protección. Para el efecto magnético tengo este otro, lo mismo, pero con una semicircunferencia. Este lo utilizamos menos. Por ejemplo, en la norma francesa este lo utilizan muchísimo. Si veis un catálogo, por ejemplo, de Telemecanique o de Schneider, pues a veces os representan los automáticos en unifilar de esta manera. Vale, eso es un automático. Os pone la parte térmica, la parte magnética, contacto, y el ASPAC indica que el accionamiento es automático. Es decir, tengo un relé que me hace disparar el contacto. Eso lo podéis encontrar también por ahí. Esto sería por un esquema unifilar. Conexión mecánica a la línea discontinua, que ya lo hemos comentado. Así, cuando en el esquema, por ejemplo, de fuerza
con el esquema de mando. Cuando tengo los dos contactores enclavados mecánicamente me aparece esto de aquí. Las dos bobinas y en medio un triángulo con el vértice hacia abajo y la línea discontinua. Esto me indica que es una unión mecánica y el triángulo significa que tengo ahí un enclavamiento, un trinquete. Que lo podéis ver así y se dibujan otros casos cuando tengo un contacto, se dibuja también así, así lo podéis ver también. ¿Vale? Esto también tendría el mismo significado. ¿Vale? Unión mecánica y un enclavamiento. Las flechas me indican normalmente fuerza, en el caso de que vaya acompañada de una unión mecánica, o en el sentido en el que fluye una magnitud. La unión mecánica también se puede representar por una doble raya continua, en el caso de que la distancia sea muy pequeña. Es lo típico que hacemos en los temporizadores, ¿no? Como normalmente la distancia es pequeña, pues lo que hacemos es dibujar ahí, por ejemplo, la curva que corresponde con un retardo a la conexión, y en vez de dibujar la línea discontinua, lo que dibujo aquí son dos rayas, ¿no? Una doble raya continua. Ahí tenéis la acción retardada, la conexión y la desconexión, el trinquete retén o retorno no automático, la flecha que dibujábamos antes en ese símbolo del pulsador, que significa que retorna automáticamente. Por eso, si uno esta flecha con la doble raya mecánica y el accionamiento manual, automáticamente tengo ese símbolo que dibujábamos antes, que es equivalente a un pulsador, este de aquí. ¿Vale? Bueno, diferentes tipos de accionamientos manuales. Este lo vais a encontrar mucho, el rotativo, por supuesto el mando por pulsador, que es este de aquí. El mando por efecto de proximidad, los inductivos, los capacitivos, llevan siempre este símbolo de ahí en el accionamiento. Estos normalmente, cuando dibujo en un rectángulo lo que es la parte de la alimentación, se suele poner un condensador en una bobina, añadir el símbolo para diferenciar uno de otro. Un mando por contacto, accionamiento de emergencia tipo Z, no sé. La llave, por ejemplo, fijaros que intenta darme siempre una idea o bien de cómo es físicamente o bien de cómo funciona. Mando por palanca, el mando por corredera, que es el que utilizamos en el final de carrera, de manera general. Mando por acumulación de energía mecánica. Aquí normalmente este cuadrado se puede utilizar para diferentes tipos de sensores. Si yo tengo, por ejemplo, un detector de humedad, podría dibujar algo así. Meter aquí lo que está detectando, ¿no? Eso me sirve para eso, me sirve, por ejemplo, para un termostato, para temperatura, se pone la letra Z mayúscula, es una letra del alfabeto griego, Z o cita se llama, ¿no? Y veis ya combinaciones de los anteriores, el accionamiento magnético, el accionamiento térmico, no sé qué he hecho, que ha desaparecido ahí. Accionamiento por un motor eléctrico, por un reloj, por nivel de fluido, las boyas esas que veíamos. Accionamiento por un contador que me va contando eventos. Accionamiento por el flujo de un fluido. Un accionamiento, por ejemplo, de humedad relativa. Nos pone tanto por ciento de H2O. Bueno, más símbolos que conocéis. El de tierra, masa o chasis, conexión equipotencial. En los esquemas unifilares, ¿cómo indicamos la composición de un cable? Un esquema unifilar es en el que dibujo los cables de la manguera por un único trazo. ¿Vale? Es para simplificar, normalmente en los cuadros de protecciones es lo que se utiliza. Puedo meter 3 rayas para indicar que ahí tengo 3 conductores o una raya que cruza con un número 3. Bueno, esto lo vais mirando vosotros, porque bueno, comentarlos todos. Mirar, por ejemplo, cómo se hace la inversión de giro, cómo se señala en un esquema unifilar. Nosotros los esquemas unifilares vamos a utilizar muy poco, pero hay unos casos determinados, por ejemplo una inversión de giro, donde sí puede tener sentido hacer un esquema unifilar. Más que nada porque la inversión de giro siempre se hace igual. Entonces, en el caso de esos conductores que me invierten la fase 1 y la fase 3, se indicaría de esta manera de aquí. ¿Vale? Es como indico que estoy cruzando la fase 1 y la fase 3. Bueno, luego tenéis aquí un montón de símbolos electrónicos también, el símbolo general de una bobina, de un condensador,
un diodo semiconductor, un diodo emisor de luz, es decir, un LED, ¿no? Un tiristor, bueno, un montón de cosas, el transistor PNP, el fototransistor que no salía en ese símbolo, es ese de ahí. Cómo se dibuja una célula fotovoltaica, es el símbolo igual que el de una pila, pero con esos rayos de luz, ¿no? Indicando que quien me produce el potencial es la luz. Un acoplador óptico, esto se utiliza mucho internamente en los autómatas, en los circuitos de salida sobre todo, o de entrada, cuando quiero acoplar dos señales sin que haya contacto eléctrico entre ellas, pues se utiliza la luz. Podríamos considerar, bueno, salvando las distancias porque el principio de funcionamiento no tiene nada que ver, como si fuese un transformador que en vez de funcionar por campo magnético funciona por luz. Tengo un diodo que me emite luz, el fototransistor lo capta, si meto corriente por esta entrada, pues voy a tener corriente por la salida porque el conductor conduce. Vale, esto se utiliza también, por ejemplo, en los encoders. Los encoders llevan dentro este tipo de componentes para... Lo que pasa que lo que le meten por el medio es un disco perforado. Entonces, cuando coincide que está en un hueco, imaginaos el disco perforado unido al eje del motor. El motor está girando y tengo fijo el fototransistor y el diodo. Cada vez que la luz pasa por el medio de uno de esos taladros, me da una detección, el transistor, pasa corriente. Entonces, lo que genera en la salida es un tren de pulsos. Una señal de pulsos que, en función de la velocidad que tenga, del tiempo que haya entre un pulso y el siguiente, pues puedo saber, por ejemplo, la velocidad de giro que tiene el motor, ¿no? Nada, símbolos de motores. Nosotros el que más vamos a ver es este, que es el de inducción trifásico, pero tenéis también, por ejemplo, este, que es el de rotor bobinado, ¿no? Donde se dibuja un círculo para el estátor y otro círculo interno para las conexiones del rotor. Símbolo del transformador, desarrollado y unifilar. En el trifásico se indican las conexiones. El autotransformador, tanto en unifilar como en multifilar. Un transformador de corriente, transformador de tensión. Toda la gama de contactos que tenemos, que ya hemos ido viendo muchos de ellos en el tema anterior, ¿no? Ahí tenéis los retardados y luego ya os va haciendo composiciones, el temporizado a la conexión, a la desconexión, abierto y cerrado, combinaciones de los dos a la conexión y a la desconexión. Contacto de cierre con retorno automático, se le mete ahí ese triángulo en el extremo. Lo mismo el contacto de apertura con... Aquí no se ve muy bien, pero hay un triángulo exactamente igual, ¿eh? Lo que le añade es ese triángulo que aparece ahí. Un interruptor accionado por efecto de temperatura, por efecto térmico, de dos maneras, ¿vale? Así o así. Y las combinaciones de los accionamientos anteriores con los contactos. Conmutadores rotativos de varias posiciones, cómo se dibujan. Z con enclavamiento. Bueno, tenéis ahí un montón de combinaciones y de símbolos distintos. Seccionador e interruptor, estos os van a salir mucho también en la parte de protecciones general. ¿Sabéis la diferencia, no, entre un seccionador y un interruptor? La comentamos aquí en el tema 3, ¿os acordáis? ¿Qué diferencia hay, Carlos, entre un interruptor y un seccionador? ¿Te la sabes? O entre estos dos, ¿qué diferencia hay entre uno que es seccionador y un interruptor seccionador? Si ves esto en un esquema, ¿qué te sugiere? ¿Qué diferencia hay entre ellos? No es esa la diferencia. Carlos, dime, ¿qué diferencia hay? No. Esto lo explicamos en la unidad 3. ¿Estabais durmiendo? Plácido, ¿qué diferencia hay entre un seccionador y un interruptor? Seccionador
Cuando un elemento, un contacto tiene seccionamiento o es un seccionador, quiere decir que la separación de los contactos es suficiente para garantizar el aislamiento aguas abajo, lo que se llama el corte visible. ¿Vale? Cuando hago un corte visible, quiere decir que la separación de los contactos es suficiente para aislar la parte de la entrada de la parte de la salida, lo que está aguas arriba de lo que está aguas abajo. En un seccionador lo que me da es aislamiento, me desconecta de la tensión de alimentación en la instalación. Ahora, ¿qué es un interruptor? La propia palabra lo indica. Interruptor, ¿qué es lo que hace? Interrumpir. Es capaz de interrumpir corriente, cosa que un seccionador no puede hacer. Un interruptor es capaz de, teniendo una corriente a través de él, establecida a través de él, es capaz de interrumpir, es decir, es capaz de abrir lo suficientemente rápido para que el efecto del arco que se produzca pues se extinga rápidamente y no produzca daños ni en el componente ni en el cuadro donde está ese componente. Es lo que hacemos, por ejemplo, con el interruptor automático, ¿no? Tiene un muelle, normalmente son elementos que tienen un elemento que les proporciona energía mecánica que hace que los contactos se abran de manera muy violenta. En elementos de baja tensión que nosotros utilizamos, normalmente es un muelle, que es el elemento o la manera de transmitir energía mecánica más sencilla. En instalaciones de media tensión, pues tenemos incluso algunos que llevan un calderín de aire comprimido y lo que se hace es meterle un soplido de aire comprimido para que los contactos se abran rápidamente. Un interruptor está pensado para abrir en carga, un seccionador está pensado para que una vez que no tengo corriente, poder aislar completamente la instalación. Un seccionador no lo puedo maniobrar con corriente. Lo que pasa si yo maniobro un seccionador con corriente es que voy a producir un arco eléctrico que según la tensión y según la instalación pues puede ser incluso muy peligroso. ¿Vale? Si tengo algo que es interruptor seccionador, ese me hace las dos cosas. Es capaz de interrumpir la corriente y una vez que el contacto está abierto me garantiza aislamiento entre la entrada y la salida. Normalmente las protecciones de cabecera de un cuadro vamos a tener un interruptor seccionador. ¿Vale? Por ejemplo, una instalación del edificio de viviendas, ese interruptor que tenéis a la entrada de la centralización, cuando viene la línea general, ese es un interruptor seccionador. Tenéis el edificio con corriente, podéis ir allí y darle tranquilamente, que aunque haya corriente, vais a poder interrumpirla. Y una vez lo maniobréis, vais a tener desconectado completamente el edificio. Y os va a garantizar el aislamiento. ¿Vale? Estos son conceptos de electricidad que tenéis que empezar a grabar, ¿eh? Esto, lo de que el neutro no puede ser interrumpido, hay como 4 o 5 cosas por ahí que tenéis que recordarlas bien. De hecho, sobre todo, en baja tensión, como muchas veces tengo en cabecera un interruptor seccionador, no hay problema. Pero una instalación de media o de alta tensión, el orden en el que voy a maniobrar una serie de protecciones es crítico, porque voy a tener un seccionador por un lado, voy a tener un interruptor por otro, y voy a tener que hacer una determinada maniobra, que es como se llama, en un determinado orden. Pues porque primero tengo que interrumpir, luego ya puedo seccionar. Si tengo varias posiciones, pues tengo que hacerlo también a su vez en un determinado orden. Bueno, fusibles, fusible con percutor, ya lo habíamos comentado en la anterior unidad, que será eso del percutor, ¿no? Aprovechando la energía mecánica que se produce en la fusión, mover un pequeño elemento mecánico que me puede accionar un mecanismo externo. Esto se utiliza mucho en las celdas de media tensión para señalizar si están fundidos los fusibles o no. Fusible interruptor, es decir, cuando tengo el fusible montado sobre el propio contacto, el elemento móvil. Fusible seccionador, fusible interruptor seccionador. Combinaciones de ellos, fijaros, para dibujar protecciones. Aquí, por ejemplo, tengo una que tiene rearme motorizado, ¿no? Ese motor que aparece ahí quiere decir que se puede rearmar a través de un motor. Esto pues es más típico de protecciones, o bien en baja tensión de calibre muy grande, o bien instalaciones de media tensión. Símbolos de las bobinas. Ojo con estos que los equivocáis mucho, el mando retardado a la desconexión, la bobina, o retardado a la conexión, que el símbolo es diferente. Cuando tengo los dos, pues lleva los dos. Relé de acción rápida. No sé, hay un montón. El telerruptor, por ejemplo, este de aquí. Un montón de ellas más de las que quizás vais a ver. La electroválvula, que esta sí nos saldrá. Ahí lo que dibujo es la válvula
de la parte hidráulica, pero sin conexiones. Dibujo simplemente, estoy indicando que esta bobina mecánicamente actúa sobre una válvula. Cuando en segundo hagamos esquemas electroneumáticos, pues esto nos va a salir bastante. Los aparatos de medida, con el círculo, con el cuadrado, con el rectángulo en el caso de los contadores, por ejemplo, ¿no? Un contador al final es un integrador. Integrador quiere decir que es un aparato de medida que va sumando las medidas anteriores, que al final es lo que hace un contador, ¿no? Un contador te va acumulando consumos. Lámparas de señalización de diferentes tipos, bocinas, timbres, sirena, silbato. Bueno, relojes de diferentes tipos. Estos los miráis. Cuando hagamos el examen de esto, pues habrá pregunta de simbología, ¿vale? Habrá algunas preguntas de símbolo. Bueno, más cosas. Y con esto ya hoy lo vamos a dejar, vamos a pasar a trabajar algo de taller hasta I-20 y luego la sexta hora también. Las leyendas que aparecen sobre los símbolos es lo que llamamos el marcado, ¿no? Normalmente en el símbolo llevamos dos tipos de marcas, lo que es el marcado de bornes, que es la numeración de los bornes físicos, donde yo voy a cablear el componente, y luego lo que llamamos la marca, que es ese nombre o esa identificación que lleva el componente en sí. Bueno, para la norma, para el marcado de bornes también me da una serie de instrucciones, sobre todo de distancias que hay que respetar con el símbolo. Normalmente 0,3 veces el módulo. Vale, esto tiene también su porqué, el mismo de antes, el tema de las fotocopias. Si yo voy fotocopiando el mismo documento, si lo junto demasiado, llega un momento en el que se juntan el símbolo con la marca, con el marcado del borne. Para que se puedan seguir distinguiendo, pues necesito respetar esas distancias. Ya conocéis un poco cómo se marcan, porque lo vimos en el tema 3. Los de fuerza van con los impares en las entradas, los pares en las salidas, y en orden, ¿no? El primer contacto sería 1, 2, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero. En los auxiliares utilizamos la cifra de las unidades para indicar el tipo de contacto y las decenas para indicar el orden del contacto, si es el primero, si es el segundo, si es el tercero. Y utilizamos una nomenclatura que será 1, 2 para los cerrados, 3, 4 para los abiertos, y en los conmutados la entrada común lleva el 1, la salida cerrada al 2 y la abierta al 4. Esto lo conocéis también. De ahí que cuando vea contactos yo con dos cifras, pues ya sé que son contactos auxiliares, fijándome en la terminación, sé si son abiertos, sé si son cerrados. Cuando son con función especial, ya sean de un térmico o de un temporizador, llevan el 5, 6, 7, 8. Pero con la misma lógica. El número más bajo o los números más bajos son para el cerrado, los más altos para el abierto. 5, 6 sería para el cerrado, 7, 8 para el abierto. Y bueno, diferentes composiciones que tenéis por ahí. Las bobinas llevan el A1, A2, B1, B2 si tengo más de un bobinado. Hay bobinas, por ejemplo, que se llaman biestables, que si le doy por una entrada se activa en un sentido, si le doy por la otra bascula para el otro lado, que llevan la A y la B. Sería el ejemplo de aquí. Luego, transformadores, lámparas, señalizaciones, en general los bornes van como X1, X2. Los motores llevan la U, V, W, con esa numeración del 1 detrás de la letra si es un motor trifásico, ¿vale? Y tengo los bornes accesibles, si no va con U, V, W. En el caso del motor Dalander, el número se pone delante, es un motor donde cambiando la conexión que tengo en el estator, puedo cambiar el número de pares de polos que tiene y cambiar la velocidad. Haremos una práctica en segundos sobre este motor. Bueno, ahí el número va al revés, va delante. Con lo cual, si yo veo ya ese número delante, pues ojo que ahí estoy con un motor distinto, un motor Dalander. Cuando tengo uno de rotor bobinado, para la parte del rotor se utiliza la K, la L y la M, sería UVW, KLM. Bueno, y hasta ahí. Por hoy hasta aquí.